Yo soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre y el día de hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante también, y es acerca de todo lo que tienes que saber acerca de la liposucción de papada, que también se le llama cervicoplastía, también se le puede llamar lipo o lipectomía submental y comúnmente la gente lo conoce como lipopapada. Para esto tenemos un especialista en cirugía oral y maxilofacial. Él es el doctor Irán Barajas Pérez. Bienvenido, Irán. Hola, doctor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Todo un placer estar aquí con usted. Pues muy bien. Vamos a abordar el tema rápidamente para que alcancemos a ver todo el material que traes. Y bueno, primero que nada, explíquele al público que nos está viendo en qué consiste o qué es una lipectomía submental o una lipopapada. Sí, claro que sí. Básicamente una liposucción de papada, lipectomía, es la aspiración quirúrgica mediante cánulas especializadas y aspiradores también quirúrgicos con cierta presión muy específica del área submental y cervical de los pacientes con finalidades estéticas. Creo que habías traído por ahí alguna fotografía, a ver si nos pueden poner allá en el... muy bien. Ajá. Exacto. Entonces, la finalidad de todo este procedimiento pues, es realmente estético, en pacientes que tienen sobreacumulación de grasa en esta región, y mejora la armonía y la proporción del contorno facial respecto al cuello. Nosotros de manera más especializada pues a este ángulo le llamamos ángulo mento-cervical, y pues esta mejoría en este ángulo tiene repercusiones favorables estéticamente hablando. Es que se ve, yo siento que uno como más relajado, porque a lo mejor no sé si con la edad empiezan como los músculos a dar de sí un poquito y entonces empieza a acumular la grasa ahí abajo y bueno, pues se afina el rostro. Yo de hecho he visto también que se practica o lo hacen conjuntamente con lo que es bichectomía. Exacto. Y entonces el resultado estético es como doble, ¿verdad? Exacto. Entonces se afina la cara y además el cuello. Exacto. Regularmente para eso es muy importante hacer una valoración minuciosa y un análisis facial del paciente y sus antecedentes médicos, ya que precisamente lo que me comenta, o sea, la flacidez a veces del cuello puede ser porque han perdido mucho peso recientemente o por edad muy avanzada, donde ahí no está indicada hacer la aspiración de la grasa cervicomental, porque ahí más bien hay que combinarlos con otros procedimientos, como puede ser una platismoplastía, que es retirar una porción del músculo y tensarlo en la línea media del cuello. Digamos que se estira un poquito para que no esté flácido así colgando. Exactamente. Entonces, bueno, se combina con ese procedimiento y como bien me menciona, o sea, en la mejoría o en la búsqueda de la mejoría de la armonía facial y del contorno y el perfilamiento, todo este complejo cervical y facial requiere que lo combinemos con otros procedimientos para mejorar la armonía. Entonces se combina a veces con mentoplastía de avance o de reducción, o se mejora el contorno de los ángulos mandibulares, o con bichectomía, que es la aspiración de la grasa de la región bucal, como se ha visto en otros programas. Si vean el programa en YouTube de bichectomía, que está muy interesante. Exacto. Y bueno, explícanos en sí, ¿cómo es este procedimiento? Habías traído una fotografía que explicaba más o menos a grandes rasgos, porque bueno, este procedimiento obviamente, el programa dura 30 minutos, pero no podemos así como que extendernos demasiado. Entonces, explícanos brevemente en qué consiste, cómo se realiza este procedimiento. Bien, el procedimiento es totalmente ambulatorio, o sea, el mismo día que el paciente ingresa a la clínica, ese mismo día él se va a recuperar a su casa. Previamente tenemos que haber tenido una cita de valoración donde se le solicitan estudios preoperatorios, análisis de sangre, si tiene alguna condicionante sistémica, pues se le pedirán algunos estudios. Irán. Por ambulatorio te refieres también, bueno, es relativamente rápida, pero ¿se hace con anestesia regional, con anestesia general? ¿Con qué tipo de anestesia? Esa es muy buena pregunta.
es dependiendo también de qué tan cooperador es el paciente. Hay pacientes muy cooperadores y que manejan muy bien la ansiedad y se puede realizar solamente con anestesia local, con anestesia tumescente. Se infiltra una solución que se llama solución tumescente, que nos causa anestesia local y vasoconstricción para el control del sangrado. Pero los pacientes, como es una cirugía y se siente el procedimiento... Siempre da cierta ansiedad, cierta ¿verdad? ansiedad, exactamente. Y a pesar de que no les duele, pues es necesario combinarlo con una técnica de sedación consciente, que esta puede ser oral, para algún medicamento, o puede ser endovenosa, a través de administrar medicamentos en la vena, y esto tiene que ser supervisado y más bien llevado a cabo por un especialista en anestesiología. Se tiene que hacer en un medio hospitalario, idealmente, para seguridad del paciente, para cualquier tipo de complicación, pueda ser resuelta de manera oportuna. Inmediata. Exacto. Posteriormente, el paciente se realiza el procedimiento y se colocan unos vendajes. El paciente se va con sus indicaciones, sus cuidados, a recuperarse en casa. Pues muy bien. La verdad es de que está muy padre, porque además nos traes un caso clínico que quiere mostrar el doctor. Entonces, y lo más padre de todo es que el caso clínico es de una paciente que dio el consentimiento para que se mostrara, y entonces pues nos permite apreciar completamente su cara, no nada más el cuello, pero le agradecemos a la paciente del doctor el hecho de que haya consentido poderla pasar. Y bueno, aquí tenemos a tu paciente. Explícanos, aquí es obviamente un antes y un después. Exacto. Estamos viendo una fotografía de perfil. Explícanos. En esta fotografía de perfil podemos apreciar precisamente entre la parte inferior del mentón y el cuello cómo hay una sobreacumulación de tejido adiposo, y esto pues nos da mayor volumen y hace una apariencia pues hasta de mayor edad. Como de cansancio también. Como de cansancio. También se acumula abajo de todo el reborde mandibular, y tiene sobreacumulación también en la parte de la región bucal, o sea, en las mejillas. ¿Sabes qué sucede? Que también a veces da una impresión como de descuido, como que uno no está cuidando su apariencia. Vas a disculpar la expresión, pero como de fodonguismo, así como que me veo un poquito fodongo y entonces aquí voy yo con mi papada. Entonces, no quiero ser grosero, pero obviamente se me hace como un término para que ustedes sepan en cuanto al beneficio que se obtiene al realizar este tipo de lipectomías, ¿verdad? Sí, y es muy evidente el cambio que se logra un mes después. Por falta de tiempo no muestro cómo es el posoperatorio inmediato, porque esa es una de las preguntas que siempre nos hacen, de qué tan severo es el posoperatorio. Y realmente que lo único que pasa es a la semana, a veces hacen algunos moretoncitos y cosas así, pero esto es a un mes, donde apenas vemos un 85% del cambio que va a haber en la paciente. ¿Ella se hizo bichectomía, perdón? Exacto, con ella combinamos la bichectomía y la liposucción de la región submental y cervical lateral. Estuvo muy bien, y bueno, pues también hicimos un programa con una persona que trabaja en el grupo donde ustedes laboran, de bichectomía, con la doctora Noelit Resende Santillán. Vean el programa, y bueno, fue exclusivamente de bichectomía. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la liposucción, ¿verdad? Bien, en esta vemos cómo hasta la acumulación de grasa en la región de cervical y submental hace ver que el mentón está pobremente proyectado. Aunque es una ilusión óptica, se favorece mucho retirar la grasa de esta región y hace que la proyección de nuestro perfil sea más estilizado, más armonioso, y la paciente pues se ve favorecida estéticamente. A pesar de que ella pues tiene rasgos bonitos, agradables, pues afinar y armonizar estos rasgos le benefician mucho. Fíjate que se ve bastante joven, ¿eh? O sea, le quitaste varios, si no es que una década de apariencia en edad. Y sin mencionar que anímicamente este tipo de resultados favorecen mucho para la autoestima de los pacientes, mayor desenvolvimiento dentro de su ambiente laboral o social, y lo notamos nosotros en la consulta. O sea, cuando van antes, van a veces desmotivadas, van buscando algo,
y es bien importante descartar a veces que tengan problemas de autopercepción y de baja autoestima, porque tal vez no se va a recuperar con el procedimiento. Entonces, también recomendamos mucho dar un soporte psicológico en pacientes que detectamos esto durante la entrevista. Yo creo que esta paciente no tuvo tanto ese problema, porque mira la No. seguridad de poder decir, no, yo doy el consentimiento Claro. para que pongan mis fotografías sin ninguna vendaje, sin ninguna cobertura de mis ojos, o sea, Claro. no me interesa que me reconozcan. Entonces, ese da una fe de que esta paciente, pues en realidad simplemente quería una mejora, ¿verdad? Claro. Pero yo estoy consciente que muchos pacientes no es su caso, hay pacientes que no se sienten a gusto consigo mismos y esto viene a reafirmar la autoestima. Claro, y bueno, y lo vemos porque cuando ya regresa a los controles y a las revisiones posoperatorias, la vemos más segura, se Como relaja si fuera otra más, persona. claro, y muy contentos. Tienen mayor apego al tratamiento y bueno, esto es también Disculpa que resultado. te... Sí, sí. Pues estamos hablando con el doctor Irán Barajas Pérez acerca de lo que es la liposucción de papada, comúnmente llamada lipopapada. Y a todo esto, quisiera saber, Irán, ¿cuáles son las principales causas de que se nos acumule ahí o se nos haga esta papada? Bueno, principalmente obedece a problemas de sobrepeso u obesidad, donde se acumula mayor tejido adiposo en la región cervicomental. Y esto pues es cuando tenemos tendencia a engordar o subir de peso. Pero también obedece a factores genéticos donde hay personas que por más delgadas que sean o bajen de peso, tienen una predisposición a acumular grasa en estos sitios. Es decir, esa gente que es muy delgada y que de repente tiene papada. Exactamente. Ajá. Y eso pues obedece a cuestiones hereditarias y genéticas. Entonces, bueno, estas son las causas que lo pueden causar la sobreacumulación de grasa en esta región. Pero es muy, muy importante hacer la evaluación para descartar que esta acumulación sea o este aumento de volumen sea por otras cuestiones. Y el objetivo, como bien dice en la diapositiva, pues es refinar el contorno facial para mejorar la armonía. Esto se logra mediante la eliminación por la succión de la grasa de la región cervicomental y con esto, pues lo que ampliamente hemos estado comentando, mejorar la armonía. Siempre es valorar de acuerdo a las características de cada paciente, ya que si no hay un molde para todo, siempre hay que buscar también cumplir los objetivos de los pacientes y devolverles la funcionalidad y la armonía para que tenga repercusiones verdaderamente estéticas. Dime una cosa, ¿cómo cuánto dura más o menos este procedimiento? Un procedimiento de este tipo realizado en manos expertas no debe de durar más de 60 minutos, entre 40 y 60 minutos es lo que dura, haciéndolo con calma, con tranquilidad para que el paciente esté lo más confortable posible. Y más o menos, ¿cuánto es lo máximo que llegas a extraer de grasa de esta región del cuello? Eso varía entre paciente y paciente. Lo que nosotros hacemos, yo cuando quiero saber de manera objetiva, porque hay muchos reportes de sacar promedios de la grasa que se debe de sacar, pero realmente esto se logra mediante algún estudio más objetivo, por ejemplo, un ultrasonido cervical y se saca un promedio del volumen que tiene, para con esto poder Hacer un decir estimado. exactamente de cuánto es lo que tenemos que obtener de grasa en cada paciente. Y claro que esto es un estimado, o sea, nunca es Claro. exactamente, porque bueno, ya una vez que entra uno, o me imagino que entras clínicamente, pues ya la realidad es otra y va a variar en cuestión de gramos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, a pesar de que se habla de promedios, a mí nunca me gusta decirle al paciente cuánto es lo que vamos a obtener, porque a veces pueden tener, Pues una expectativa falsa. Exacto, una expectativa muy falsa. Y si ellos insisten en esta cuestión, yo prefiero o preferimos en nuestra clínica realizar un ultrasonido, sacar un volumen de lo que realmente tiene y poderle decir realmente lo que vamos a obtener de grasa en esa paciente. Pues muy bien.
¿Y cuáles serían las contraindicaciones? ¿Cuáles son los pacientes a los cuales tú no les recomiendas hacerse este tipo de procedimientos? Ok, como estos son procedimientos de estética y tienen que ser procedimientos electivos, es decir, algo que se decide para un beneficio del paciente. Por lo tanto, si el paciente tiene alguna enfermedad, nosotros le llamamos problemas sistémicos, si no está controlado, pues entonces no debemos de realizarlo. Pero en un paciente que tiene, por ejemplo, diabetes o hipertensión, pero que está controlada y todos sus parámetros normales, se puede realizar sin ningún problema. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, o sea, diferenciar el aumento de volumen, porque en el cuello tenemos estructuras muy importantes, como es la glándula tiroides, tenemos glándulas salivales y tenemos ganglios. Entonces, cualquier alteración de estos órganos pueden causar aumentos de volumen que tenemos que nosotros diferenciar, y esto se hace mediante un análisis clínico, un examen físico en el paciente preoperatoriamente y mediante ultrasonidos para detectar a expensas de qué órgano o de qué tejido está el aumento de volumen. Y bueno, con el beneficio que platicamos anteriormente de saber cuánta grasa tiene, qué es lo que podemos lograr. Y la otra contraindicación es cuando hay flacidez, lo que comentamos igual, Que cuando ha no es perdido tanto un mucho peso. acúmulo de grasa, sino, ¿sabes qué sucede? Algunos pacientes, por ejemplo, también, que son prógnatas y les hacen cirugía ortognática. Supongamos que tú operes un paciente de prognatismo, entonces una vez que tienes su mandíbula muy adelante, le cortas, llevas esa mandíbula que estaba de adelante hacia atrás, entonces el músculo suprayoideo, bueno, los músculos, entonces esternocleidomastoideo y todos los músculos del cuello, pues entonces estar extendidos y ahora al estar más cortos, pues como que se relajan. Exacto. Y entonces yo te lo digo porque muchos pacientes que les hace a uno la cirugía, pues entonces cuando se despiertan se ven así como que con un poquito de papada. Exacto. En lo que se ajusta la musculatura y a veces no se ajusta del todo. Exacto. Actualmente hay técnicas y protocolos donde podemos predecir ese resultado también en tejidos blandos. Hay ya por medio de tecnología de scan facial y de reconstrucciones tridimensionales por medio de las tomografías. Al hacer los movimientos esqueletales de una retroposición, podemos también pronosticar con cierto grado de seguridad, de más del 90%, de cómo se van a comportar los tejidos. Y entonces nosotros como cirujanos, ver si no hay compromiso, número uno, de la vía aérea. Si al hacer esa retroposición no estamos lastimando la vía aérea. Número dos, de si la flacidez que va a quedar o ese colapso de tejido, si nos queda, ¿cómo lo vamos a solucionar? Si mediante en ese mismo momento alguna tensión muscular o mediante electrofrecuencia o fisioterapia, y valorar pues la edad del paciente y la condición de sus tejidos blandos. Entonces, sopesar todo esto y poner en la balanza el riesgo-beneficio de cada uno de los movimientos y alteraciones que hacemos de la región cervicofacial es súper importante, porque no hay una receta de cocina para todos los casos. Siempre tiene que ser combinaciones de las alternativas y el armamentario que tenemos de procedimientos para ofrecer el máximo beneficio a nuestros pacientes. Y tener el sobreentendido antes, o sea, anticiparnos y decirle al paciente, porque luego los pacientes a veces no están conscientes. Ajá. Y al momento que se despiertan dicen, ay, pues sí, me corrigieron mi problema de prognatismo, quedé súper bien, pero pues ahora me veo más con papada y todo. Exacto. Digo, bueno, pues es poco a poquito, ¿verdad? No sí. Se puede tener todo en la vida. Sí. Iram, una de las cosas que es muy importante que quiero que dejes asentado es el cuidado y la precaución que deben de tener los pacientes que se someten a este procedimiento. Sí, si bien son cuidados muy fáciles de llevar a cabo en casa por el mismo paciente, hay que recalcar que son súper importantes. O sea, llevarlos a cabo va a condicionar el éxito o el fracaso del tratamiento. Entonces hay que hacer mucho hincapié en estos. El paciente se va a ir con antibióticos vía oral, analgésicos y desinflamatorios. Se le va a pedir que se aplique los primeros días hielo local, no actividad física. O sea, que el hielo es básicamente a través de medios físicos, es un antiinflamatorio. Exacto. Y también es antiinflamatorio y desinflamatorio dependiendo. Exacto. Si se usa frío o caliente. Exactamente. Por eso, posteriormente, después de 3 días, cuando ya pasó la inflamación aguda,
hay que poner fomentos tibios para favorecer ahora el drenaje linfático y que las pacientes, si se formó algún moretoncito o alguna acumulación de seroma o del mismo plasma de reparación o de la cicatrización, pues favorezca este drenaje y empiece a funcionar mejor y con esto pues desinflame y tenga una mejor recuperación. Y en cuanto a la dieta, Hiram, ¿qué es lo recomendable? La dieta, bueno, si no se hizo ningún procedimiento dentro de boca, puede ser una dieta balanceada, cualquiera. Van a batallar un poquito porque van a tener algo de cambios de sensibilidad en toda la región de la papada y puede haber sensibilidad en la mandíbula. ¿Es como una especie de paresia o...? Sí, nosotros cuando es así transitoria le llamamos disestesia, porque solamente es un cambio de la sensibilidad que sabemos que es transitoria, porque no se dañó los nervios. Okay. Trabajamos en un plano de seguridad que es encima donde están estos nervios, pero el simple hecho de estarlos manipulando y que esté en regeneración y en recuperación puede tener estos cambios de sensibilidad y pues al momento de masticar y alimentarse pueden sentir cierta molestia. Entonces, bueno, se le recomienda que todo sea blandito, que sea lo más balanceado posible y se me olvidaba mencionar algo muy importante, utilizar toda una semana, día y noche, van a dormir con eso, con una faja. Es como una mentonera, es una faja cervicomental que nos ayuda a que los tejidos estén como compactos, adheridos, así como que no se distienda, no se relaje. Exacto, para que en ese espacio donde estaba la grasa se pliegue bien hacia los tejidos profundos y que cicatrice de manera mejor sin hacer espacios. Habías traído tú una fotografía en cuanto a lo que son los cuidados y las precauciones, y esto es las posibles complicaciones que puede tener un paciente que se somete a una liposucción de papada, que también se le llama lipectomía submental. Entonces, explícanos, ¿cuáles son las más comunes que se presenten? Bueno, estas son hematoma y equimosis, son moretoncitos o extravasaciones de sangre. Y el hematoma puede ser grande o chico, pero la equimosis es como chiquitos, pequeños. Exacto. Así como... La equimosis es como un moretoncito nada más. Chiquito. El hematoma es cuando ya esta sangre se acumula en el espacio resultante y es necesario retirarlo. Si cuando es pequeño se puede absorber mediante algunos medicamentos y cuando es muy grande hay necesidad de drenarlo. Los cambios de sensibilidad y básicamente... La paresia, que ya habíamos hablado acerca de la paresia. Y el dolor, y que si no se cuida, pues se puede infectar. Todos los cuidados van encaminados a evitar al mínimo o al 100% estas posibles complicaciones, pero hacer consciente al paciente lo hace también partícipe de sus propios cuidados y que sepa que esto va a conllevar inevitablemente al éxito. Bueno, pues desgraciadamente el programa se ha acabado, el tema está muy interesante, yo sé que ustedes quisieran escuchar más de cómo se realiza, pero bueno, para ello van a tener que seguir la secuencia de nuestros programas, ya lo saben, todos los viernes en punto de las 9:30 de la noche aquí en TVU Health. Hasta la próxima. Me sentí muy, así como que todo fluyó, muy suave.